¿Por qué dos multimillonarios estadounidenses gastaron cientos de millones de dólares para comprar enormes extensiones de tierra en Argentina? En su momento, la población local estaba furiosa, convencida de que se trataba de una conspiración para apropiarse de los recursos hídricos. Pero la verdad detrás de esas cercas no era un resort, sino un plan para devolver al jaguar a la tierra de decenas de miles de capibaras. Una decisión que cambió por completo el rostro del humedal Iberá de una forma que nadie esperaba. Esteros del Iberá es el segundo humedal más grande de Sudamérica. Este lugar tuvo alguna vez una cadena alimentaria perfecta, con más de 4.000 especies de plantas y animales. El jaguar estaba en la cima de esa cadena, controlando a todos los herbívoros. Ese equilibrio se mantuvo durante miles de años, hasta que el ser humano intervino. Entre 1930 y 1950, la caza comercial y los conflictos con las estancias ganaderas hicieron que el jaguar fuera eliminado por completo de la región de Corrientes. Las consecuencias de perder al depredador ápice aparecieron de inmediato. Los herbívoros comenzaron a aumentar sus poblaciones de forma explosiva. El caso más grave fue el de la capibara. Aunque es una especie nativa, al desaparecer sus depredadores naturales, empezó a reproducirse a una velocidad enorme. Una capibara adulta pesa entre 35 y 70 kilos y consume entre 3 y 4 kilos de plantas al día. En la isla San Alonso, en medio del humedal, la densidad de capibaras alcanzó 129 individuos por milla cuadrada. Con esa densidad, cientos de kilos de vegetación acuática desaparecían cada día en un área pequeña. Los datos de investigación muestran que la presión de pastoreo alteró la estructura de los pastizales. La biomasa vegetal cayó de forma grave, las aves perdieron lugares de anidación, los insectos perdieron refugio y hasta la temperatura del suelo cambió. El humedal quedó al borde de un colapso total. Pero este desastre ecológico no fue resuelto por gobiernos ni por organizaciones científicas internacionales. Quienes intervinieron fueron dos figuras completamente ajenas al mundo de la biología, y sus acciones provocaron una crisis mediática que sacudió a Sudamérica. A finales de los años 90, Doug Tompkins, un empresario estadounidense, que había hecho fortuna en la industria de la ropa, junto con su esposa Christine Tompkins, también empresaria, tomaron una decisión impactante. Vendieron todas sus acciones, abandonaron el mundo corporativo y llevaron cientos de millones de dólares a Sudamérica para comprar tierras privadas. Su objetivo era adquirir algunas de las zonas ecológicas más degradadas para restaurarlas. Solo en la región de Iberá compraron a través de su fundación alrededor de 395.000 acres de antiguas estancias ganaderas. En total, en toda Sudamérica, adquirieron más de 2 millones de acres de tierra. Esta acción encendió de inmediato la indignación y la sospecha. La opinión pública y los medios argentinos cuestionaron duramente las verdaderas motivaciones de estos dos estadounidenses ricos. No construían resorts, no explotaban minas, no hacían agricultura. La población local los acusó de planear controlar las fuentes de agua dulce de la región o de ejecutar un plan oculto de apropiación territorial. A pesar de la presión política y social, los Tompkins siguieron adelante con el plan de restaurar 160.000 hectáreas. Después de estabilizar el hábitat, donaron toda esa superficie al gobierno argentino para ayudar a formar el actual Parque Nacional Iberá de 1.700.000 acres. La tierra ya estaba protegida, pero el ecosistema seguía muriendo lentamente por la ausencia del jaguar. Reintroducir a este depredador no era simplemente capturar y liberar animales, sino una apuesta biológica que podía provocar un desastre social. Devolver a una zona con miles de estancias ganaderas un carnívoro de más de 100 kilos, capaz de cazar con eficacia letal, era un riesgo enorme. La comunidad científica ya había visto lecciones brutales sobre intervenciones ecológicas mal calculadas. Un ejemplo fue el desastre de la isla Macquarie. Los humanos llevaron gatos para controlar ratas, pero los gatos empezaron a cazar aves raras.
Al eliminar a los gatos, la población de conejos explotó y devastó la vegetación de la isla, obligando a los científicos a usar virus para controlarlos. Esta cadena de errores demostró que manipular la vida silvestre puede desencadenar un colapso en cascada. Para evitar repetir esos errores, el proyecto del jaguar en Iberá comenzó en 2010 con máxima cautela. En 2012 se construyó un enorme centro de preliberación en la isla San Alonso, completamente aislado de los humanos. Como en Argentina quedaban apenas unos 200 jaguares silvestres, usar ejemplares del propio país habría elevado el riesgo de endogamia, así que el equipo tuvo que importar jaguares desde centros de rescate de toda Sudamérica. La regla central del centro era ninguna interacción con humanos. Los jaguares no recibían carne procesada, sino que tenían que aprender por sí mismos a cazar jabalíes y capibaras vivas en un ambiente semisalvaje. Si un jaguar mostraba demasiada confianza hacia las personas, era eliminado de inmediato del programa, porque un jaguar que pierde su instinto salvaje puede empezar a cazar ganado local, y el proyecto se convertiría de inmediato en una revuelta social. La paciencia dio resultados. En 2018 nacieron de forma natural las 2 primeras crías de jaguar después de casi 7 décadas. Y en 2021, los primeros jaguares salieron oficialmente de las cercas y entraron en el humedal libre. Fue entonces cuando el milagro ecológico empezó a funcionar mediante un mecanismo que los científicos llaman la ley del miedo. Así como la reintroducción de lobos en el Parque Nacional Yellowstone en 1995 cambió el curso de los ríos, los jaguares en Iberá generaron un impacto de escala similar. Y el cambio no vino de la cantidad de capibaras cazadas, sino del miedo. Al analizar datos de collares GPS y miles de cámaras trampa, los ecólogos descubrieron que, apenas aparecieron los jaguares, el comportamiento de las capibaras cambió por completo. En lugar de reunirse por decenas en grandes grupos sobre pastizales abiertos y comer durante horas sin parar, comenzaron a evitar las zonas donde los jaguares suelen cazar, se refugiaron entre los matorrales y redujeron el tiempo de pastoreo. Este cambio de conducta creó un efecto de regulación de arriba hacia abajo. La presión de pastoreo disminuyó con fuerza, los pastizales volvieron a crecer altos, las raíces sujetaron mejor el suelo y la vegetación acuática se recuperó rápidamente. Gracias al crecimiento de los pastos altos, las aves de pastizal encontraron lugares seguros para anidar, los insectos se multiplicaron y la biodiversidad aumentó de forma notable. Solo con aparecer y restablecer el miedo, unos pocos jaguares reestructuraron el paisaje de una zona de decenas de miles de hectáreas. Sin embargo, justo cuando el proyecto mostraba sus datos de recuperación más espectaculares, el ecosistema enfrentó un desastre imposible de prever. A comienzos de 2022, la región de Corrientes registró un fenómeno climático extremo. La sequía se prolongó durante meses, las temperaturas alcanzaron niveles récord y llegaron fuertes ráfagas de viento. El humedal, que normalmente mantiene una alta humedad, se volvió seco, y el pasto y la vegetación muerta se transformaron en una enorme fuente de combustible. El fuego estalló. En apenas unas semanas, las llamas devastaron más de 2.500.000 acres en la provincia de Corrientes, equivalentes al 10% de toda la provincia. Solo en el Parque Nacional Iberá, cerca del 60% de la superficie, fue atravesada por el fuego. El hábitat de muchas especies recién recuperadas quedó sumergido en un mar de llamas. Ciervos de los pantanos, osos hormigueros gigantes, aves acuáticas e incluso jaguares quedaron dentro de la zona mortal, y los equipos de rescate tuvieron que usar embarcaciones y drones para localizar a los animales con collares GPS en medio de los incendios. Este evento planteó una gran pregunta dentro de la conservación global. ¿Vale la pena invertir décadas en reconstruir un ecosistema si el cambio climático puede quemarlo todo en días? Pero las leyes de la naturaleza siempre contienen una fuerza de regeneración impresionante. Tras superar el desastre de los incendios, la población de jaguares no solo no fue eliminada,
sino que siguió reproduciéndose con más fuerza. Los adultos sobrevivientes lograron proteger a sus crías. Hasta el año 2026, la población de jaguares que vive completamente libre en Iberá ya superó oficialmente los 50 individuos, un hito histórico que marca la formación de una población autosostenible que ya no necesita ninguna intervención humana directa. El éxito biológico de Iberá trajo consigo una transformación económica sorprendente. En el pasado, los pueblos alrededor del humedal apenas sobrevivían con la ganadería a pequeña escala y la caza ilegal, y los jóvenes locales tenían que abandonar su tierra para buscar trabajo. Pero el regreso del jaguar, el oso hormiguero gigante y la nutria gigante cambió por completo las reglas del juego. El Parque Nacional Iberá se ha convertido ahora en uno de los destinos de ecoturismo de mayor crecimiento en Sudamérica, y millones de dólares del turismo llegan cada año a la región. Un jaguar vivo genera un enorme valor económico durante muchos años al atraer turistas, miles de veces superior al valor de unas pocas cabezas de ganado que podría cazar accidentalmente. En Sudáfrica, un leopardo puede generar más de $100,000 al año en ingresos turísticos para los parques nacionales. En Iberá, las estadísticas más recientes muestran que el ingreso promedio de los habitantes del pueblo de Colonia, Carlos Pellegrini, ha aumentado varias veces desde que comenzó el proyecto. Personas que antes eran cazadores profesionales y conocían cada rincón del humedal, ahora son contratadas como guías de safari de vida silvestre. Fue un movimiento extremadamente inteligente convertir a los enemigos del proyecto en aliados. Cuando un cazador entiende que guiar a turistas para fotografiar a un jaguar genera más dinero y más respeto que matarlo, se convierte en uno de los protectores más dedicados del bosque. El éxito de Argentina está abriendo el camino para una nueva ola de conservación en todo el mundo. En India, intentan reintroducir al guepardo desde África. En Europa, varias organizaciones trabajan para devolver bisontes y lobos a los bosques abandonados. ¿Qué tienen en común todos estos proyectos? La confianza en devolverle a la naturaleza su capacidad de decidir por sí misma. La historia del jaguar y la capibara en Iberá no trata solo de salvar a un animal, sino de corregir los errores de nuestro propio pasado. Nos enseña que la naturaleza no necesita que los humanos la administren de forma autoritaria, solo necesita que le devolvamos las piezas que perdió. Cuando el ser humano da un paso atrás, la vida encuentra la forma de avanzar 2 pasos, desde la sospecha hacia los multimillonarios que compraban tierras privadas, pasando por el riesgo de liberar enormes carnívoros, hasta superar un incendio histórico. El humedal Iberá ahora realmente ha vuelto a la vida. Pero los desafíos del cambio climático y la presión de la población humana siguen presentes.